Mi nombre es Samuel Edgardo Uceda Mejía, soy de la carrera Radiotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este video les explicaré un sistema esquemático de un transformador de un tubo de rayos X. Como podemos ver aquí tenemos el sistema, un esquema por decirlo así, y aquí podemos ver que dice consola de control, donde empezamos, donde se genera el impulso, el potencial eléctrico que hablábamos anteriormente sobre las diferentes líneas de energía. Entonces aquí tenemos el monitor de línea y aquí tenemos las espirales de las bobinas del autotransformador, que es donde empiezan los voltios, por decirlo así, del choque eléctrico que se da al encender el tubo de rayos X para hacer una proyección. Entonces tenemos nuestro selector principal, nuestros kilovoltios picos, que es la técnica que le ponemos, y tenemos el selector secundario de nuestros kilovoltios picos, y para un compensador de la línea, de las líneas eléctricas, y tenemos los selectores del EMA. Como hablando de KVP y EMA, estamos hablando de una técnica de exposición para dicho examen, o una dicha proyección, por decirlo así. El contador de los kilovoltios picos, al pasar de los kilovoltios del selector de los kilovoltios picos principal, pasamos al circuito selector temporal, que es donde seleccionamos, por decirlo, el tiempo o los voltios que van a pasar, los primarios. Y en los secundarios de los kilovoltios picos tenemos el MA, por decir el tiempo. El tiempo como de la diferencia de flujo del potencial eléctrico que va a pasar sobre de los kilovoltios picos. También tenemos en las líneas, en la sección del alto voltaje, que es decir, el contador de los MA, que es mayor, o sea, aquí ya va a haber un voltaje mayor. De aquí estamos en un voltaje primario, que es un voltaje menor, que nos dice la ley de que un voltaje secundario, cuando es un transformador elevador, el voltaje secundario va a ser mayor que el primario. Entonces aquí tenemos un contador de MA, que es de alto voltaje, y tenemos un selector de punto focal, donde seleccionamos, por decirlo así, la mejor calidad que se va a dar durante la proyección por el disparo de los rayos X y también el disparo de energía o del potencial eléctrico en el que van esas líneas eléctricas y las bobinas en espiral, el que atraviesan los kilovoltios picos secundarios del selector del punto focal. También tenemos ya directamente el tubo de rayos X, donde vemos que el circuito selector temporal hay una barrera donde, por decirlo así, aquí hay una mayor cantidad de voltios, que es lo que le da un potencial eléctrico mayor al tubo de rayos X de energía. Y aquí tenemos el punto focal, que es cuando ya se ha disparado, porque aquí vemos que aquí es donde va a salir el haz de rayos X, que es de los kilovoltios picos primarios. Y aquí, o sea, es por decir como la radiación de fuga, la radiación dispersa, que también es un choque de los voltios, por decirlo así, de los selectores de los CMA, porque también el punto focal llegamos a un voltaje mayor, pero como decíamos anteriormente, igual el secundario, aquí el MA igual cambia, va a ser mayor que el primario, pero este es un punto focal como para decir ya después del disparo de las de rayos X o después de la exposición que se haya hecho en dicho estudio, por decirlo así. Bueno, esto es todo sobre el video del sistema esquemático o el circuito esquemático del tubo de rayos X sobre la consola de control del tubo de rayos X. Muchas gracias.